Vamos a continuar un poquito con el tema de circuitos trifásicos. Vamos a repasar un poquito lo que eran el tratamiento de las cargas desequilibradas y después, por último, vamos a ver el método de las componentes simétricas, que después en la próxima clase vamos a profundizar en el método. Es el método que se usa fundamentalmente para analizar después cargas desequilibradas, ¿sí? Bueno, habíamos visto en la primera parte de circuitos trifásicos, sistemas equilibrados. Vamos a poner para grabar. Eh, bueno, me voy a grabar con Camtasia. Bueno, no me da el rol. Un segundito eso. Bueno, habíamos visto primero cargas equilibradas y después la clase anterior habíamos empezado a analizar las cargas desequilibradas, ¿sí? Eh, En la mayoría de los casos, bueno, se trata de que los sistemas trifásicos estén equilibrados, ¿no es cierto? Para evitar inconvenientes que tienen las cargas desequilibradas. Eh, pero bueno, en algunos casos esto no se presenta así y sobre todo en situaciones de falla se presentan sistemas desequilibrados, ¿sí? En las redes desequilibradas, igual que en las equilibradas, es importante conocer la secuencia de fases, ¿sí? Porque eso va a influir después en el reparto de las corrientes y se van a repartir de forma distinta si cambiamos la secuencia de fases, ¿sí? Eh, Vamos a considerar cargas desequilibradas, entonces lo vamos a ver desde el punto de vista de las cargas desequilibradas desde el punto de vista de la alimentación. Se supone que la alimentación es simétrica, ¿sí? Bueno, habíamos visto ya un esquema como este, ¿no es cierto? Donde tenemos, este sería la parte de la generación o el secundario de un transformador y esta sería la carga. En ese caso, la carga conectada en estrella. ¿M? También perfectamente se la puede conectar en triángulo, pero por ahí la conexión en estrella, sobre todo en instalación, es la más común, ¿no es cierto? Y acá tenemos representado lo que eran las impedancias de línea, incluido la impedancia del neutro, que debería ser esa. Sí, impedancias que, bueno, para facilitar el análisis, habitualmente las incluimos en lo que son una sola impedancia, la de línea y la de carga, si están conectadas así en estrella, ¿no es cierto? Y bueno, habíamos analizado en este caso, ¿no es cierto?, que era lo que pasaba. Dijimos, si hay una impedancia en el neutro, resulta que el neutro de la generación no está exactamente al mismo potencial del neutro de la carga. Y aparecía lo que decíamos en un corrimiento de neutro, una tensión de corrimiento de neutro. ¿Mm? Bueno, habíamos visto justamente cómo se calculaba esa tensión de corrimiento de neutro. Habíamos visto esta fórmula, ¿no es cierto? Y habitualmente, bueno, calculamos la tensión de corrimiento de neutro, que me va a dar la diferencia potencial que yo tengo entre este punto y el de la carga. Y a partir de ahí, se pueden calcular las corrientes con las fórmulas estas de acá, las corrientes en las fases, ¿no es cierto? Previamente calculando las tensiones que tenemos en cada una de las fases de, de la carga, ¿sí? Ahí estaba graficado, ¿no es cierto? En un diagrama fasorial,
lo que era justamente esa tensión de corrimiento de neutros. Entonces sería el neutro del lado de la alimentación. Calculamos la tensión de corrimiento de neutro, me va a dar una tensión con módulo y ángulo, se puede representar y en el extremo de esa tensión vamos a tener el neutro de la carga. ¿Mm? Bueno, ya habíamos visto algunos casos particulares. eh, para el caso de estrella equilibrada, bueno, las cargas están equilibradas, las impedancias son iguales, las admitancias también van a ser iguales. Y si vamos a la fórmula de la tensión de neutro, de corrimiento de neutro, bueno, estos valores van a ser todos iguales, o sea, y estos también. Así que se podría calcular como tres veces la admitancia de uno de ellos. Lo mismo en el numerador. Estas admitancias van a quedar todas iguales, se puede sacar factor común y se simplifica el cálculo, ¿no es cierto? Y si las cargas eran equilibradas, bueno, en principio acá la sumatoria de las tensiones del lado de la alimentación, estas tensiones son del lado de la alimentación, ¿no es cierto? Si la alimentación es simétrica, vamos a tener tres tensiones de igual módulo, desfasadas 120 grados entre sí, cuya suma va a dar cero. Entonces, la tensión de corrimiento de neutro va a ser cero en el caso de tener cargas equilibradas. ¿Mm? Y también la corriente de retorno, si ya lo sabíamos, ¿no es cierto? Pero también para verificarlo, si la tensión de corrimiento es cero, la corriente de neutro también va a ser cero. ¿Mm? Y las tensiones de fase en las cargas van a coincidir con las del generador. Si tenemos cargas desequilibradas y tres hilos, o sea, donde no hay neutro, cuando no hay conductor neutro, eso equivale, bueno, a que la impedancia del neutro sea infinita o que su inversa, que sería la admitancia del neutro, sea cero. Entonces calculamos la tensión de neutro teniendo en cuenta esas cuestiones, ¿no es cierto? La admitancia sería cero, y aplicaremos la fórmula esa para calcular. Ujú. Una vez que calculada la tensión del neutro, después con las ecuaciones uno que son estas de acá, ¿sí? Calculamos las tensiones sobre las cargas y a partir de ahí, con las ecuaciones 2 calculamos las corrientes. ¿Mm? Dan los valores de la tensión de carga, entonces, con las ecuaciones uno y con las dos determinamos la corriente. ¿Mm? Sí, obviamente, si no hay hilo neutro, no va a haber corriente por el hilo neutro. Si tenemos cargas desequilibradas con cuatro hilos, bueno, se aplican las fórmulas completas como las están en las deducciones, ¿no es cierto? Siempre, como dice ahí, comenzamos determinando la tensión de corrimiento de neutro con las fórmulas estas tres. ¿M? Este, y a partir de ahí, con las ecuaciones uno calculamos las tensiones sobre la carga y con las ecuaciones 2 determinamos la corriente. ¿M? Si se desprecia la impedancia del neutro, obviamente la tensión del neutro va a ser cero, porque los neutros van a estar al mismo potencial. Los potenciales del generador y de la carga van a ser iguales. Bueno, no sé si alcanzamos a ver este ejemplo, pero bueno, acá tenemos eh, un sistema simétrico desde el lado de la alimentación, ¿no es cierto? Dice secuencia positiva, sería RST, la secuencia de 220 volts de línea que alimenta tres cargas monofásicas conectadas entre cada fase y el neutro, con impedancias distintas, muy distintas, ¿no es cierto?
Son iguales el módulo, pero bueno, una es inductiva, la otra es resistiva, la otra es capacitiva. Y bueno, me pide si el interruptor del neutro está cerrado, calcular las corrientes IR y S y T y la corriente por el neutro. Y después si se abre el interruptor, volver a calcular la tensión de neutro con respecto a la alimentación, ¿m? Y las tensiones en cada una de las cargas. Se toma la tensión RN como referencia de las fases, o sea, esta tensión va a ser la que va a tener el ángulo cero. ¿M? Esta tensión de fase entre la línea R y el neutro, va a ser la que vamos a tomar como referencia. Y bueno, entonces, en base a esos datos, si esta RN es la de referencia, ¿no es cierto? Fíjense que el dato era 220 volt de línea, así que, bueno, las tensiones de fase van a ser 220 dividido raíz de 3. Y si esta es la referencia, ahora se va a tener ángulo cero. Si me dice secuencia positiva, bueno, es RST, sería la secuencia, así que a continuación tendríamos la tensión SN con 220 volts y menos 120 grados. Y por último la TN, la línea T y el neutro, 220 sobre raíz de 3 y 120 grados. Y bueno, en base a los datos que tenemos, podemos calcular, acá no colocamos las impedancias de línea, estamos despreciando las impedancias de línea, y por lo tanto, bueno, la tensión del lado de la generación va a ser la misma que vamos a tener sobre la carga, ¿sí? Porque no estamos considerando la impedancia de la línea, por lo tanto no vamos a tener caída de tensión en la línea. ¿M? Y bueno, las corrientes entonces van a ser nada más que las tensiones de fase de cada una de las fases sobre la impedancia de cada una de las fases. En la fase R tenemos la reactancia inductiva eh, de 10 ohms, así que hacemos el cociente, y bueno, ahí tenemos la corriente en la fase R. Hacemos lo mismo con este ángulo, ¿sí? Que me dio al hacer el cálculo, en forma de números complejos. En la fase S también hacemos lo mismo, tensión de esa fase, de la impedancia, me da este valor, ¿sí? Y en la fase T hacemos lo mismo y me da este valor. Fíjense, son iguales en módulo, pero fíjense los ángulos, ¿sí? Eh, no están exactamente a 120 grados uno de otro. Eh, y la corriente por el neutro, bueno, va a resultar la suma de estas tres corrientes de fase, sumamos y me da este valor de corriente por el neutro. ¿Mm? Fíjense, sería 34 amperes, comparen con lo que son las corrientes en las fases, a un ángulo de menos 120 grados. Bueno, eso es la corriente con el neutro, entonces, en ese caso. Después, si el interruptor está abierto acá, como no estamos considerando impedancias ni de las líneas ni del neutro, sí, bueno, no están puestos los datos, así que las despreciamos. Eh, la tensión de corrimiento de neutro sería cero, porque el neutro es la carga y el de la alimentación estarían al mismo potencial. Pero después, si se abre el neutro, se abre acá el conductor neutro, se abre el interruptor ese, ahí sí ya vamos a tener una tensión de corrimiento de neutro, no van a estar al mismo potencial. Y lo calculamos con las fórmulas esas que tenemos acá, ¿no es cierto? Las fórmulas 3 estas de acá. ¿Mm? Entonces, bueno, en cada caso va a ser tensión
de cada fase por admitancia, ¿sí? De cada fase dividido, bueno, la suma de las admitancias. Eh, la del neutro sería cero, ¿no es cierto? Acá hay un IS de más. Eh, Sería cero por el hecho que la impedancia del neutro sería infinita. Por estar abierto el neutro, entonces la admitancia sería cero. Esta de acá. ¿Mm? Y me queda, bueno, la suma de las admitancias y el numerador estos valores. Ahí tenemos el resultado del cálculo, ¿sí? Que da ese valor. Y bueno, y después, para calcular las tensiones sobre las cargas, aplicamos las fórmulas uno que tenemos esta de acá, ¿sí? Que es, bueno, la tensión de la alimentación menos la tensión de corrimiento del neutro. ¿Mm? Hacemos el cálculo con números complejos y fíjense cómo cambiaron las tensiones en cada una de las fases al abrir el neutro. ¿Mm? Este pasó a 425 volts, este quedó, bueno, justo en 220 volts, pero este también se fue a 425 volts la tensión en la fase al, al cortarse o abrirse el neutro con carga desequilibrada. Y las corrientes, por lo tanto, bueno, hacemos tensión sobre impedancia en cada una de las fases con la impedancia que tenemos y ahí tenemos las corrientes ahora en cada una de las fases. ¿Se acuerdan que eran 12 y algo? El 12,7 las corrientes con el neutro conectado y fíjense a cuánto se fue con el neutro desconectado, ¿sí? No hay corriente por el neutro, obviamente, porque el interruptor está abierto, pero este es el problema con cargas desequilibradas, ¿no es cierto? Cuando no tenemos el neutro presente o se corta el neutro, las tensiones sobre las fases, fíjense cómo cambian y cómo cambian las corrientes sobre las fases. ¿Mm? Profe, ¿eso pasaría en las líneas de transporte? Claro, esa sería una situación de falla, si se corta el neutro, digamos, sí, ahí van a actuar las protecciones cuando este, cambian las tensiones, van a actuar las protecciones. Sí, nos pueden pasar perfectamente. Puede pasar en una instalación también, una instalación donde vos tengas una conexión trifásica, si por algún momento, y tengas cargas muy desequilibradas entre las fases. Por eso siempre es recomendable tratar de equilibrar lo más posible las cargas de las fases. Si se te corta el neutro por algún motivo, vas a tener estos desequilibrios en la tensión de las fases en una instalación industrial, pues sí, no solamente en una línea de transmisión. Entonces, si tenemos cargas desequilibradas, como dice acá, conectadas en estrella, que es lo más común, ¿no es cierto?, con neutro, eh, prácticamente la tensión es la de la alimentación, este, pero bueno, si la tensión es la de la alimentación, básicamente, es algo, la caída de tensión, la pequeña caída de tensión que podamos tener en la línea. Pero las corrientes, bueno, las corrientes se hacen desiguales porque justamente la carga es desequilibrada y eso hace que circule una corriente por el neutro, ¿no es cierto? Este, que si las cargas fueran equilibradas, vimos que la corriente por el neutro es cero. Y si no tengo unido el neutro, este, tanto las corrientes de la línea como las tensiones se hacen desiguales y pueden ser muy superiores. Las tensiones sobre las cargas pueden ser muy superiores a las de la alimentación, porque acá la tensión, en este ejemplo, la tensión de alimentación era 220 volts, ¿cierto? Y
las tensiones sobre las cargas me quedaron en algunos casos 425 en algunas fases. Este, y bueno, y la tensión del centro de estrella deja de ser nula, que sería el caso en que esté conectada los neutros, ¿no es cierto? Si se corta el neutro, deja de ser nula y puede alcanzar valores elevados. Acá tenía 347 volts, ¿sí? El neutro de la carga respecto del neutro de la alimentación. ¿Mm? Así que, bueno, es una situación que evitar una situación de falla, bueno, obviamente. ¿Eh? Bueno, ahí tenemos otro ejemplo. Acá ya está incluido, ahora sí incluimos las impedancias de la línea, ¿sí? Y del neutro. En el ejemplo, bueno, ahí tenemos una carga también conectada en estrella y también el neutro ahí con un interruptor. Dice, tenemos un sistema simétrico del lado de la alimentación de 380 volts de línea que alimenta tres cargas desequilibradas. Sí, ahí están las cargas. ZR es 10 ohm con 0 grados, o sea, una resistencia. ZS es 20 ohm también con 0 grados, son todas resistencias este, porque tienen 0 grados, ¿cierto? Y me pide, si el interruptor de está cerrado, calcular las tensiones de neutro. Acá vamos a tener tensión de neutro por el hecho de que estamos considerando una impedancia en el neutro, ¿m? Y las tensiones en cada fase. Y por otro lado, las corrientes. ¿Eh? Y contestar a las preguntas anteriores, el interruptor está abierto. Tómese, dice la tensión Rn como la referencia de fases. ¿Sí? Bueno, las tensiones de fase vendrían a ser tensiones simples. Estos ejemplos están sacados después, si lo quieren ver, del Fraile Mora, de los libros que le subí. Les llama tensiones simples a lo que son tensiones de fase. Fraile Mora. Bueno, estas serían las tensiones de fase. Eh, y ahí tenemos las impedancias. Incluimos la impedancia de la línea. ¿Se acuerdan como en el ejemplo que hemos visto para deducir las fórmulas? Para tener una impedancia total. Acá como están en serie, esta impedancia R con la impedancia de la carga. Bueno, para facilitar el cálculo, las sumamos y vamos a trabajar con esa impedancia de fase total que incluye la de la línea más de la carga. Lo mismo con las otras. ¿Sí? Bueno, con eso calculamos la tensión de corrimiento de neutro con la fórmula que habíamos visto. ¿Mm? Entonces serían las admitancias de cada una de las fases. Esta es la del neutro. ¿Sí? Estas son las tensiones de alimentación por las admitancias de la fase. ¿Eh? Y me da ese valor de tensión de neutro. ¿Mm? Y bueno, y después con las fórmulas 1, calculamos las tensiones entre cada fase de la red y el centro de estrella, haciendo la resta, tensión de línea menos de corrimiento de neutro. Este, y después, como cada impedancia de carga está en serie con la de línea, eh, tenemos que despejar lo que sería la tensión sobre la carga específicamente, ¿sí? Porque nosotros incluimos en cada fase, incluimos lo que es la impedancia de la línea, eh, sumado a la de cada fase, ¿no es cierto? Y lo que
Lo que me dio acá, la tensión esta que nosotros calculamos acá, es desde este punto hasta este punto, ¿sí? Que sería la tensión que tenemos tanto sobre la impedancia de la línea como la impedancia de la carga. Ahora, para calcular la corriente, ahí en la fase vamos a diferenciar, vamos a calcular la tensión sobre la carga específicamente. ¿Mm? Y para eso, bueno, se puede aplicar el divisor de tensión, como dice, sí, ahí, ¿sí? ¿Se acuerdan que era la tensión total, que sería toda esta tensión que yo tengo acá, este, por la impedancia sobre la cual quiero tener la tensión, que sería esta impedancia, dividido la impedancia total, que es la suma de estas dos impedancias, ¿sí? Ese es el divisor de tensión, la fórmula del divisor de tensión. Y bueno, y así dejamos lo que sería la tensión específica sobre la carga. O sea, esta tensión. Este sería el punto R', y este es el punto N'. ¿Mm? Ahí tendremos la tensión sobre la carga específicamente. Y bueno, así calculamos las tensiones en las otras fases sobre la carga y después eh, calculamos la corriente de línea, ¿no es cierto? Haciendo la tensión sobre la carga dividido la impedancia de la carga. Esto en el primer ejemplo no lo hicimos porque habíamos despreciado la impedancia de la línea. Entonces la tensión que yo tenía del lado de la alimentación, acá, era la misma que tenía sobre la carga. ¿Sí? O sea, la tensión de esa fase era la misma que tenía sobre la carga. Bueno, no habíamos considerado la impedancia de la línea. Y bueno, entonces calculamos las corrientes de línea, ¿sí? Haciendo, como decimos, la tensión sobre cada carga, dividido la carga, y después la corriente de neutro, ¿sí? Con la tensión de corrimiento de neutro y la impedancia de la línea de neutro. Por eso calculamos la corriente del neutro. ¿Mm? Bueno, esos serían los valores, entonces, con el neutro conectado. Después, al abrir el interruptor, en el segundo caso, esos serían los valores de tensión y de corriente, ¿no es cierto?, con el neutro conectado. Ahora ya no es exactamente la tensión sobre la carga, no es exactamente la misma que la de la alimentación, porque estamos considerando la impedancia de la línea, ¿sí? Eso provoca diferencias en las tensiones. Bueno, y al abrir el interruptor, bueno, tenemos que calcular de vuelta ahora la tensión de corrimiento de neutro, con ahora la admitancia de neutro va a ser cero, o su impedancia va a ser infinita, digamos. ¿Mm? Hacemos de vuelta el cálculo con la misma fórmula que habíamos despejado, de tensión de corrimiento de neutro me da ese valor. Volvemos a calcular las tensiones, ¿no es cierto? Que tengo desde la entrada de línea hasta el neutro de la carga, con las fórmulas uno. ¿Mm? ¿Sí? Siempre estamos usando estas fórmulas, estas tres fórmulas que sacamos acá. Uno para las tensiones sobre la carga, dos para las corrientes, y primero se calcula la tensión del neutro con las tres. Y bueno, calculamos las tensiones entonces sobre la carga, haciendo la tensión de alimentación menos la tensión de neutro. Sacamos esos valores, ¿eh? Fíjense los valores que tenemos muy diferentes sobre las cargas.
Perdón, esta es la tensión de la entrada de línea hasta el centro de estrella de la carga. Y con el divisor de tensión otra vez, sacamos la tensión sobre la carga específicamente. ¿Mm? Que me da esos valores. Y con la tensión específicamente sobre la carga y la impedancia, vamos sacando las corrientes, ¿sí? Este, acá, bueno, no, no me quedaron muy diferentes. El hecho de que sea cargas resistivas son cargas distintas, pero no tan distintas como en el primer caso. Entonces, no, por ahí no es tan grande la diferencia de corriente entre las fases, ¿sí? Bueno, y la corriente del neutro va a ser igual a cero, obviamente, porque está abierto el neutro, pues en este ejemplo habíamos abierto el neutro. Bueno, y las cargas conectadas en triángulos se puede analizar, hay dos maneras de hacerlo, digamos. Una es transformando el triángulo en una estrella y volver a hacer el análisis tal cual lo estuvimos haciendo, ¿no es cierto? Se puede calcular ahí la tensión de corrimiento de neutro y todas las fórmulas que estuvimos aplicando previo transformar el triángulo en una estrella. ¿M? Y si no, se analizan las mallas que van quedando conformadas, ¿no es cierto?, para cada una de las fases cuando tengo las cargas conectadas en triángulo. ¿M? En ese caso no vamos a tener el hilo neutro al estar conectada acá la carga en triángulo. Si no, bueno, como decíamos, acá se transformaría el triángulo en una estrella con las fórmulas que ya habíamos visto de transformación triángulo-estrella y después, bueno, una vez que está transformado, después sí se aplican las mismas fórmulas que habíamos visto recién, ¿eh? Ahí después está resuelto este ejercicio, les dejo para que lo miren, pero es resuelto así de esa misma manera. Lo que quiero que veamos, sobre todo, después si al ver el ejemplo les surge alguna duda, después lo vemos, sí. Pero es lo mismo que el ejemplo que habíamos visto. Una vez que lo transformamos a la carga en estrella, se aplican las mismas fórmulas que habíamos visto. Eso es un método, digamos, para analizar las cargas desequilibradas en, en sistemas trifásicos, en particular si están conectadas en triángulos, si no, se pueden analizar por masas. ¿Eh? Bueno, y en sistemas desequilibrados también, sobre todo para analizar casos de falla de líneas, de instalaciones, etcétera, pero sobre todo para analizar casos de falla en líneas de transmisión, se suele usar el método de las componentes simétricas. ¿M? Acá vamos a ver primero el fundamento matemático, de dónde salen las componentes simétricas y cómo se calculan. Y después la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de análisis de falla, ¿sí? Bueno, el método de las componentes simétricas es relativamente nuevo, digamos, fue desarrollado en las primeras décadas del siglo pasado, así que por un ingeniero llamado Fortescue, ¿sí? Eh, y básicamente lo que hizo él es probar que un sistema desbalanceado de n fasores, como por ejemplo acá yo tengo la tensión en la fase A es esta, la tensión en la fase B es esta y la tensión
en la fase, perdón, la fase B es no esa, sino esta de acá. Y la tensión en la fase C es esta. ¿Sí? Ahí tengo un sistema de tres fasores de tensión muy desbalanceado, ¿no es cierto? Tienen módulos distintos, no están exactamente 120 grados. ¿Mm? Como podría ser un sistema trifásico desequilibrado. Él lo que demuestra es que entonces un sistema desbalanceado de n fasores, nosotros lo usamos para sistemas trifásicos, pero eso se puede demostrar para 4, 5, 6 fasores, lo que fuera, ¿no es cierto? Eh, Se puede representar o puede ser sustituido, digamos, o se puede resolver con n sistemas. Si en un sistema trifásico a tener tres fasores balanceados llamados componentes simétricas de los fasores originales. ¿Sí? Esos n fasores en los que yo es como que descompongo cada una de los fasores en n fasores que eh, cada uno de esos conjuntos de n fasores son de igual longitud y tienen iguales ángulos entre los fasores adyacentes. Y el sistema, bueno, nosotros lo aplicamos en sistemas trifásicos, pero se puede aplicar a cualquier sistema polifásico desbalanceado. ¿Sí? Básicamente, acá fíjense que nosotros teníamos originalmente esos tres fasores de tensión desbalanceados, pero cada uno resulta ser la suma de tres fasores que están balanceados entre sí, porque tienen igual módulo. Por ejemplo, tenemos una componente que se llama componente cero, que son tres fasores que tienen el mismo ángulo y tienen la misma longitud, ¿sí? Y apuntan en la misma dirección y sentido. Y después tenemos otros tres fasores que se llaman de secuencia positiva, que serían estos de acá, eh, que están a 120 grados exactamente y tienen el mismo módulo. Y por último tenemos tres fasores que se llaman de secuencia negativa, porque su secuencia es al revés de los anteriores, que están también a 120 grados entre sí, que es este de acá y este de acá. ¿Sí? Eh, y entonces yo puedo representar los fasores originales que estaban desbalanceados como la suma de un conjunto de tres fasores, en este caso donde cada conjunto de fasores está constituido por fasores que tienen igual módulo y tienen iguales ángulos entre fasores adyacentes. ¿Sí? Em, Entonces, básicamente lo que hicimos es descomponer tres fasores desbalanceados en tres sistemas balanceados de fasores. ¿Sí? Eh, Esos conjuntos balanceados, como les decía, se componen de un conjunto de componentes que se llama componentes de secuencia positiva, porque son fasores que tienen la misma secuencia que la secuencia original de los fasores, ¿sí? O sea, si los fasores tenían la secuencia RST o ABC, estos componentes de secuencia positiva van a tener también esa misma secuencia, ¿sí? Y son iguales en magnitud y están desfasados 120 grados entre sí. Después tenemos tres fasores que se llaman de secuencia negativa, que son iguales en magnitud también y están desfasados 120 grados entre sí, pero tienen secuencia de fase opuesta a los fasores originales que yo estoy queriendo sustituir.
¿sí? Y por último, tres fasores que se llaman componentes de secuencia cero, que son iguales en magnitud y son paralelos entre sí, o sea, tienen desplazamiento de fase cero uno de otro, pues son paralelos entre sí. ¿Mm? Habitualmente se suelen usar las letras A, B, C para designar el sistema de fasores. Eh, Después, bueno, este tema de los fasores, en particular las componentes simétricas, lo van a volver a ver en sistema de potencias, en, en redes, y eh, generalmente, bueno, el ingeniero Paredes utiliza el Stevenson. Creo que le subí el Stevenson también dentro de la bibliografía, ahora me fijo, si no, se lo subo y bueno, el Stevenson utiliza justamente esta nomenclatura, ¿no es cierto?, para designar a los fasores. Así que vamos a usar esa para que ya no se encuentren después con otra nomenclatura. ¿Mm? Este, por lo tanto, bueno, la secuencia de fase, los componentes de secuencia positiva, si los fasores originales tenían secuencia ABC, bueno, la- el- las componentes de secuencia positiva también va a tener secuencia ABC y los de secuencia negativa van a tener secuencia ACB. ¿Sí? Y bueno, si designamos, por ejemplo, son los fasores originales como B sub A, B sub B, B sub C, eh, una nomenclatura muy común, que es la que usa el Stevenson, como les decía, es las componentes simétricas se designan con un superíndice. Por ejemplo, si el superíndice es 1, estas serían los componentes de secuencia positiva. Y usamos el superíndice 2 para las componentes de secuencia negativa y el superíndice 0 para las componentes de secuencia 0. ¿Mm? Acá tendríamos en este gráfico, ¿no es cierto?, los tres componentes de secuencia, uno positivo, se, se supone que son fasores que están girando siempre en sentido antihorario, y la secuencia tiene que ser A, B y C, suponiendo que obviamente la secuencia de los fasores originales era A, B, C, dijimos. Los de secuencia negativa van a seguir la secuencia A, C, B. ¿Sí? Y bueno, los de secuencia cero son tres fasores que son paralelos entre sí. Esto también se puede emplear para corrientes. Acá el ejemplo está hecho con tensiones, pero también se puede aplicar para el caso de corrientes, ¿no es cierto? Se pueden hallar las componentes simétricas de las corrientes. También con la misma nomenclatura, eh, usando los superíndices, de la misma manera con el caso de los voltajes. Y bueno, cada uno de los fasores desbalanceados es la suma de los componentes, ¿no es cierto?, simétricas de secuencia positiva, negativa y cero correspondiente. O sea, el fasor de la tensión de la fase A va a ser la suma de su fasor de secuencia cero más su fasor de secuencia positiva más su fasor de secuencia negativa. Y es lo que está representado acá en la figura, ¿no es cierto? Ahí la tensión A, esta de acá, es la suma de los fasores de secuencia positiva, secuencia negativa y secuencia cero correspondientes. Y lo mismo pasa, bueno, con las tensiones de las otras fases. ¿Eh? Como está acá. Fase B, bueno, va a ser la suma de sus componentes de secuencia cero, positiva y negativa, y lo mismo para la fase C. ¿Mm?
Entonces, a partir de tres conjuntos de fasores desbalanceados, se lo puede descomponer en la suma de tres conjuntos de fasores balanceados entre sí, que se llaman componentes simétricas. Esto después me va a servir para establecer eh, tres circuitos diferentes, digamos, una línea, después la vamos a poder descomponer en tres circuitos, uno de secuencia positiva, otro de secuencia negativa y otro de secuencia cero, que están alimentados por tensiones equilibradas. ¿Sí? Ese es el secreto, digamos, del método de las componentes simétricas. ¿Sí? Descomponemos las tensiones desbalanceadas en sumas, ¿no es cierto?, de fasores que están balanceados y después, bueno, se puede analizar corrientes y tensiones en, en redes de secuencia, una red de secuencia positiva, una red de secuencia negativa y otra de secuencia cero, que van a estar alimentadas por tensiones balanceadas. Y por la tensión total, digamos, se vuelve a sumar las que corresponden a cada red de secuencia. Mm. Esa es un poco la utilidad del método este. Bueno, vamos a ver un poquito la matemática de cómo se hace la descomposición primero de fasores, de cómo se obtienen los fasores de secuencia positiva, negativa y cero. ¿Mm? Este, y bueno, acá para hacer la descomposición vamos a introducir un operador que se le suele llamar A, se lo suele designar con la letra A, un operador que tiene módulo uno y ángulo 120 grados. Básicamente lo que yo voy a hacer cada vez que multiplico una tensión o una corriente, por ejemplo, por este operador A, es rotar ese fasor 120 grados. Porque básicamente lo estoy multiplicando por uno. eh, ese fasor tiene módulo uno y tiene ángulo 120 grados. La magnitud de la tensión o la corriente no va a cambiar porque lo estoy multiplicando por módulo uno, pero sí me lo va a rotar 120 grados. ¿Sí? Se usa la letra A generalmente para designar este operador. Ese operador, como decía, origina una rotación de 120 grados, siempre en la dirección contraria a las agujas del reloj, ¿no es cierto? Pues sería 120 grados positivos, está medido en sentido contrario a las agujas del reloj. Eh, y a ese operador lo podemos tratar como una magnitud compleja, un número complejo, ¿sí? De valor unitario con ángulo 120 grados. Por lo tanto, también lo podríamos describir de otras maneras, digamos, como un número complejo. Así está escrito en forma polar, ¿sí? Así estaría escrito en forma exponencial. Uno por e al j 120 grados o 2 tercios de pi radianes. O en forma binomial sería 0,5, menos 0,5 y j 0,86 porque, ¿no es cierto? Si lo representamos en un par de ejes coordenados cartesianos x y 120 grados estaría por acá más o menos. Eso tiene módulo uno. Si nosotros hacemos la proyección y obtenemos la componente x, tendremos que hacer uno por coseno de 120 grados y eso me va a dar 0,5. 0,5 negativo. ¿Mm? Por cada del lado de las x negativas. Y la componente vertical sería uno por seno de 120, que me va a dar 0,866. Y sería la componente imaginaria del número complejo. Bueno, este es el operador entonces, ¿sí? Habitualmente lo escribimos así en forma polar. Ese es el operador que vamos a utilizar. Y si nosotros aplicamos dos veces sucesivas el operador a un fasor de tensión o de corriente, lo que va a hacer es hacerlo rotar 240 grados. O sea, en vez de
hacerlo rotar 120 grados, lo va a hacer rotar 240 grados. Si lo aplicamos tres veces a un fasor, lo va a hacer rotar 360 grados. ¿Eh? Y bueno, aplicarlo dos veces sería multiplicarlo por a cuadrado, digamos, a un fasor, ¿sí? Aplicarlo dos veces implicaría que lo estamos rotando 240 grados. ¿Sí? A al cuadrado vendría a ser un número complejo igual a uno con ángulo 240 grados. O lo que es lo mismo, uno con ángulo menos 120 grados. ¿Mm? Que en forma exponencial quedaría así y en forma binomial quedaría así. Al cubo sería uno con ángulo de 360 grados. Pues lo que estaríamos haciendo es rotando el fasor al que le aplicamos al cubo 360 grados. ¿Sí? O es lo que es lo mismo, 1 ángulo cero. Pues si rotamos 360 grados, ¿cierto? Bueno, volvemos al ángulo original. Y bueno, y escrito en forma exponencial queda así, o en forma binomial sería igual a uno nada más. A la cuarta sería, volvemos otra vez a partir del ángulo cero, si queda al cubo. Si volvemos a aplicar el operador, vamos a rotar 120 grados. Así que a la cuarta es lo mismo que a. Es ese operador va a tener módulo uno y ángulo 120 grados. ¿Mm? Si sumamos a más a cuadrado más a al cubo, la suma va a dar cero porque o sea, vamos a tener tres fasores de módulo uno. Es como un número complejo, digamos, no fasor, sino que es un número complejo de módulo uno que está a 120 grados, el otro que está a 240 grados, que por acá más o menos, y el otro que está a 360 grados. ¿Mm? Si lo sumamos, la suma de esos tres va a ser, están desfasados 120 grados entre sí y tienen el mismo módulo, la suma va a dar cero. Bueno, y usamos entonces estas relaciones, ¿sí? En principio, todo se suele poner en función de las componentes simétricas de una de las fases. Entonces, vamos a tratar de poner las tensiones que están desequilibradas, ¿no es cierto? Que dijimos es igual a la suma de sus componentes simétricas, pero las vamos a tratar de poner a todas en función de las componentes simétricas de una de las fases. Por ejemplo, de la fase A. ¿Eh? Y para eso, bueno, vamos a ver la relación que existe entre componentes simétricas de distintas fases. Eh, en el caso de las componentes simétricas de fase cero, son todos iguales y tienen todo el mismo ángulo, así que son la fase cero de D es lo mismo que la fase cero de A, y la fase cero de C es lo mismo que la fase cero de A. ¿Mm? Después, la fase de secuencia positiva de B, que sería esta de acá, es como la fase de secuencia positiva de A, pero multiplicado por A cuadrado. ¿Mm? Porque estaría rotado 240 grados. ¿Sí? Y la fase de secuencia positiva de C es como la fase de secuencia positiva de A, pero rotado 120 grados, o sea, multiplicado por A. ¿Está? Entonces, después la tensión B va a ser su componente de secuencia cero, pero en vez de poner su componente de secuencia cero, puedo poner la componente de secuencia cero de A, porque eran iguales, como dice. Después era su componente de secuencia positiva, pero en vez de poner su componente de secuencia positiva, puedo poner la de A por A cuadrado, más su componente de secuencia
negativa, pero acá si nos fijamos ahora en el otro gráfico, la componente de secuencia negativa de B, que es esta de acá, acá, ¿sí? Es como la de A, pero rotada 120 grados. Entonces, la componente de secuencia negativa de B es A por la de A. Y la secuencia negativa de C es la de A por A cuadrado, porque está rotado 120 grados, 240 grados, ¿sí? Y bueno, entonces reemplazamos acá en vez de poner la componente de secuencia negativa de B, como decíamos, ponemos A por la componente de secuencia negativa de A. Bueno, y lo mismo hacemos después con la tensión C, era su componente de secuencia negativa, pero su componente es igual a la de A. Su componente de secuencia positiva, pero es la de A por A. Y su componente de secuencia negativa, su componente de secuencia negativa, que era la de A por A cuadrado. Bueno, esto se puede escribir en forma matricial, ¿sí? Acá tenemos las tensiones desequilibradas, ¿sí? Acá tenemos este, esa matriz de operadores, y acá las componentes de secuencia cero, positiva y negativa de A. ¿Mm? Esta matriz se le suele llamar la matriz de las componentes de secuencia, se suele llamar A, y me queda así como esa matriz. Y para encontrar las componentes simétricas de tres fasores cualquiera, bueno, hacemos lo siguiente, porque nosotros lo que tenemos habitualmente, lo que vamos a tener como dato van a ser las tensiones, ¿no es cierto?, originales que están desequilibradas. A partir de esas tensiones originales, yo tendría que encontrar el componente de secuencia cero de A, el de secuencia positiva y el de secuencia negativa, para después poder recomponer esas tensiones como suma de sus componentes simétricos. ¿Eh? Entonces tendríamos que averiguar cómo podemos expresar la componente de secuencia cero de A en función de las tensiones originales, la de secuencia positiva y la de secuencia negativa de A. Y bueno, para eso partimos de las ecuaciones que vimos recién, estas de acá, en las que reemplazamos la componente de secuencia de B y de C por las de A multiplicado por el operador. Y hacemos algunas operaciones matemáticas. Primero sumamos las tres ecuaciones. Este, al sumar las tres ecuaciones, eh, las dos últimas columnas desaparecen porque acá yo voy a tener la suma de a más a cuadrado más este de acá que sería como a al cubo, que dijimos de el- la suma de eso, porque yo puedo sacar factor común b sub a y me va a quedar la suma de a más a cuadrado más al cubo, que dijimos eso da cero. Entonces, esa se anula. Lo mismo, esta columna de acá también se va a anular, ¿sí? Y me va a quedar, de este lado me va a quedar la suma b sub a más b sub b más b sub c, y de este lado tres veces eh, b sub a cero. ¿De dónde? Bueno, b sub a cero se calcula así, ¿sí? Porque lo que yo voy a tener como datos son las tensiones desequilibradas b sub a, b sub b y b sub c. ¿Mm? Bueno, y después, para encontrar las componentes de secuencia positiva, ahí está, de acá, lo que hacemos es, dice, multiplicamos la segunda ecuación por A,
y la tercera por a cuadrado. ¿Mm? Si yo multiplico la segunda por a, este, acá me va a quedar, bueno, queda como está acá, ¿no es cierto? Eh, Multipliqué la segunda ecuación por a, ¿eh? Acá va a quedar a por b sub cero, acá va a quedar a al cubo por b sub a, y acá va a quedar a cuadrado por b sub a, ¿sí? Y la tercera la multiplico por a al cuadrado. O sea, esta la multiplico, esta de acá, la multiplico por a cuadrado. Se queda a cuadrado por b sub c, a cuadrado por b sub a por a cuadrado va a quedar al cubo por b sub a uno y a la cuarta por b sub a dos. ¿Mm? Este, y bueno, a al cubo es lo mismo que, eh, que a. Esto es, perdón, que uno. ¿Sí? Esto es lo mismo que uno. Así que esto se cancela acá. Y después me quedó la suma de acá a la cero, es lo mismo que al cubo más a cuadrado, daba cero. Lo mismo tenemos acá, a la cuarta es como a, ¿sí? Así que esa columna también se anula y me va a quedar nada más que la columna de secuencia positiva. ¿Mm? Esta de acá. Tres veces la secuencia positiva. Dijimos, esto es lo mismo que uno. Y de este otro lado me queda b sub a más a por b sub b más a cuadrado por b sub c. El 3 lo pasamos dividiendo y tenemos esta ecuación acá, que es como se encontraría los componentes de secuencia positiva. Bueno, y por último, multiplicamos como dice acá, ahora multiplicamos la segunda ecuación por a cuadrado, o sea, multiplicamos esta por a cuadrado, va a quedar así, a cuadrado, acá va a quedar por a cuadrado, acá va a quedar por a la cuarta, y acá va a quedar a al cubo. Y la tercera la multiplicamos por a. Entonces, este va a quedar por a, como está acá, este también va a quedar por a, este por a cuadrado, y el último por a al cubo. ¿Mm? Y volvemos a sumar. Ahora se me va a anular esta columna, este sería como a al cubo, más a cuadrado, da cero, ¿no es cierto? Se me va a anular esta columna también, porque esto es como a al cubo y esto es como a la cuarta, es lo mismo que a. Así que ahí tengo otra vez la suma de a más al cuadrado más al cubo y me queda únicamente esta columna. Y del otro lado de la igualdad, la suma de sub a más a cuadrado por b sub b más a por b sub c. ¿Sí? Esa suma es la que está acá. Acá quedaría, perdón, acá quedaría tres veces la suma de b sub a de secuencia negativa. Pasamos el 3 dividiendo y me queda así. ¿Sí? Así es como encontramos entonces la componente de secuencia negativa de A. ¿Sí? Después vamos a hacer una tablita con esas fórmulas, ¿mm? Con estas, que son las que me permiten encontrar las componentes de secuencia. Eso se puede escribir también en forma de matriz. Eh, Acá yo tendría las componentes de secuencia, ¿no es cierto? Acá saco factor común un tercio. Y bueno, fíjense los coeficientes. Acá tendría uno, uno y uno, que son estos de acá. Acá tendría 1 a cuadrado, que son estos de acá.
Acá tendría uno a cuadrado y a. Esto se puede demostrar matemáticamente, ¿sí? De acuerdo al álgebra, a las operaciones del álgebra, que esto que está acá es la matriz traspuesta, la matriz inversa de A. ¿Sí? Vimos que hoy era A era igual a esto. ¿Sí? Si calculamos su inversa, me queda así. ¿Mm? Así que es como la inversa de A. Si sabemos cómo se calcula, que fíjense, es muy simple, pues esto es la fila esta y la columna esta es uno. Después tenemos esta diagonal a cuadrado y en esta diagonal tenemos A. Y bueno, este es parecido, nada más que esta diagonal lo vamos a tener al cuadrado en esta A y aparece el término un tercio. Y bueno, una vez que nosotros con estas fórmulas, digo, porque epa, lo que tenemos como dato siempre son las tensiones desequilibradas que después tenemos que descomponer en sus componentes de secuencia, ¿no es cierto? Eh, o sea, lo que tenemos como dato son es- eh, las tensiones A, B y C desequilibradas y en función de esas tensiones, bueno, yo puedo calcular las componentes de secuencia de A. Una vez que tengo las componentes de secuencia de A, puedo calcular las componentes de secuencia de las otras tensiones, ¿sí? De acuerdo a las relaciones que vimos recién, ¿sí? Bueno, esta deducción lo hicimos para tensiones de fase, porque están escritos B sub A, B sub B y B sub C, serían como las tensiones de fase, pero se puede trabajar perfectamente de la misma manera con tensiones de línea, A, B, B, C y C, A, ¿sí? ¿Está? Habría que reemplazar nada más en las ecuaciones anteriores, en vez de poner B sub A, B sub B, B sub C, colocar B sub A, B sub B, C y B sub C, A respectivamente. También sirve para corrientes, digamos, la misma deducción eh, sirve para corrientes. Bueno, y después, nada más que en el caso de trabajar con voltajes de línea a línea, en un sistema trifásico, eh, vieron que acá tenemos la suma de las tensiones, digamos, en la componente de secuencia cero. Eh, pero en el caso de la suma de fasores de voltaje de línea a línea en el sistema trifásico, es siempre cero. Entonces, las componentes de secuencia cero nunca van a estar presentes en los voltajes de línea, nada más, independientemente del grado de balanceo que haya en la línea, ¿sí? No así con en el caso de los voltajes de línea neutro, que no es necesariamente cero. Entonces, eh, sí podemos tener componentes de secuencia cero cuando trabajamos con los voltajes de fase, digamos, ¿sí? De línea neutro. ¿Mm? Bueno, y como les decía, se puede usar las componentes simétricas para trabajar las corrientes también. Bueno, de la misma manera, las ecuaciones son las mismas, reemplazando B por I nada más. Tanto corrientes de fase, que serían estas, como corriente de línea. Si vamos a usar las corrientes de línea, en vez de colocar IA, B, C, colocamos IA, B, IBC y CA.
Bueno, ahí tenemos un ejemplo, por último, eh, donde tenemos las tensiones. Estas eran las tensiones que habíamos calculado, ¿no es cierto?, en el ejemplo que habíamos visto, ¿no es cierto?, cuando se cortaba el neutro en esas cargas desequilibradas, en el primer ejemplo que habíamos visto. Y bueno, si queremos calcular las componentes simétricas, dice calcular las componentes simétricas de tensiones simples, que serían las tensiones de fase. Eh, y bueno, calculamos las componentes de secuencia cero, y de secuencia positiva y de secuencia negativa de cada fase, ¿sí? Por ejemplo, la componente de secuencia cero era un tercio. eh, Acá, perdón, este tiene que ser Rn. Rn, faltó la R acá, es Rn prima, ¿sí? Es Rn prima de secuencia cero. Bueno, su componente de secuencia cero era un tercio de las tensiones de fase. ¿M? Que estas eran las tensiones que tenía sobre la carga, así que son las tensiones de fase. Eh, Reemplazo los valores y ahí tendría la componente de secuencia cero de la fase R, vendría a ser, ¿sí? Que es la misma que para la fase S y que para la fase T. Después, para la componente de secuencia positiva, aplico la fórmula, ¿sí? Es un tercio de la tensión por A, por la tensión por A cuadrado por la tensión, ¿sí? La tensión R, S y T. Y en el caso de la componente de secuencia negativa, perdón, tenía que ser 2, aplico la fórmula, es un tercio. Ah, no, perdón, ahí está hecho el reemplazo nada más. Está hecho el reemplazo de los valores. ¿Sí? Y ahí tenemos el valor. Esta es la secuencia positiva, la fase R. Después para la fase S estaría rotado 120 grados, nada más. ¿Sí? Porque la componente de secuencia positiva, siguiendo la secuencia de fase R, S, T, estas son componentes de secuencia positiva, así que si este tiene ángulo cero, este va a estar la fase que sigue, la S, va a estar a menos 120 y la fase T a menos 240 o 120 positivo. Después, la componente de secuencia negativa. ¿Mm? Aplico la fórmula, ¿sí? Me estoy refiriendo a estas fórmulas, ¿no es cierto? Estas de acá. Ahora, para la componente de secuencia negativa, usamos esa. Este, Era la tensión, la fase R o A, en la que habíamos visto en el ejemplo, más A cuadrado por la fase S o B, ¿m? Más A por la fase B o C. Y bueno, reemplazo los valores, hago el cálculo. Como dijimos, es un número complejo, módulo uno ángulo 120 grados. Reemplazo los valores y hago los cálculos. Y en este caso particular, bueno, me dio cero. Y por lo tanto, bueno, también va a dar cero a las componentes de secuencia negativa de S y de T. Y después, las tensiones compuestas o de línea, las tensiones
de línea, bueno, la RS va a ser RN menos SN. Ya sea el cálculo y tendríamos el valor. La ST sería SN menos TN y la TR sería TN menos RN. ¿Sí? La de secuencia, si esto, la de secuencia cero de las tensiones de línea va a dar cero. Le dijimos, siempre si usamos las tensiones de línea, la componente de secuencia cero siempre va a ser cero. La de secuencia positiva, usando ahora las tensiones de línea, ¿sí? En vez de ser RN, ahora es RS. Es lo que calculamos acá. Reemplazamos este valor más A por ST, en vez de ser SN, ahora es ST, porque estamos calculando este, las componentes de secuencia, pero ahora de las tensiones de línea. ¿Mm? Y por último, A cuadrado por TR, en vez de ser TN nada más, es por TR. ¿Mm? Que son los valores que habíamos sacado hoy acá. Así que se reemplazan ahí, se obtienen los valores. Lo mismo para los componentes de secuencia negativa. Se aplica la fórmula, nada más que ahora con las tensiones de línea. En este caso particular, esa va a ser, en este ejemplo particular. ¿Mm? No necesariamente las de secuencia negativa dan cero. Las que dan cero son las de secuencia cero cuando tengo tensiones de línea, pero estas pueden dar cualquier valor. Bueno, y por último, acá está el ejemplo con las corrientes, ¿sí? Eh, Esos serían los valores de las corrientes. Si tienen igual módulo, pero no están desfasados 120 grados, así que es un sistema desequilibrado. Y calculamos. Es aplicar nada más que las ecuaciones, calculamos las componentes de secuencia cero. Da eso. Las componentes de secuencia cero son todas iguales porque son iguales de magnitud y son paralelas, así que son iguales. La de secuencia positiva, aplicamos la fórmula, ¿m? Reemplazamos los valores eh, y tendríamos para la fase R ese valor. Para la fase S, vamos a tener lo mismo, pero 120 grados atrasado. Y para la fase T, 240 o 120 grados adelantado. Las componentes de secuencia negativa, bueno, aplicamos la fórmula, ¿m? Reemplazamos los valores y a partir de acá, estas son de secuencia negativa, ¿sí? Así que si la fase R es medio con ángulo menos 60, la que le sigue, digamos, tiene que ser la fase T, tendría que ser menos 120 grados y tendría la fase T, ¿sí? Porque acá estas son las de secuencia negativa, la secuencia tiene que ser la RTS. Así que esta es menos 120, hay menos 60, menos 120 me tienen que dar esta y otra vez menos 120 me tienen que dar esta. Bueno, después la próxima clase vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica esto a cálculos de falla, ¿sí? Eh, es un método que se usa mucho en análisis de fallas, sobre todo de líneas, como les decía. ¿Mm? Bueno, profe. Bueno, pero por hoy dejamos por acá y nos vemos el martes. Profe, ¿tiene alguna fecha, cómo es? Estimada de parcial. Y va a ser seguramente la primera semana de noviembre.
Estamos Perfecto, pronto. profe. ¿Sí? Listo. Nos Nos vemos. Chao, chao. vemos. Chau. Gracias, profe. Chao, profe, hasta luego.